del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación mía. Santo Patriarca San José, Ruega por nosotros, ven Espíritu Santo. y envía desde el cielo un rayo de luz. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María. Vamos a comenzar con unas palabras de nuestro Padre Molina, pronunciadas el 11 de abril del 2002. El Padre nos preguntaba en aquel momento a la consulta, un grupo de miembros de la obra de Lumen Dei, ¿cuál es el oficio específico de Lumen Dei? Y el Padre decía que nuestro oficio es la adoración a Dios. Yo creo realmente que Cristo está presente verdaderamente en la Eucaristía. La adoración a Dios, que no solamente es el acto de culto externo, sino la sujeción de nuestro entendimiento y de nuestra voluntad. Esa es la adoración verdadera. En esto está la vida, Padre. El Padre sigue comentando. En esto está la vida, Padre, que te conozcan a ti. Eso es el sometimiento del entendimiento. Y conociéndote, te amen. El sometimiento de la voluntad. Esta es la vocación de todos nosotros, no solo de miembros de Lumen Dei, sino de todo cristiano. Tenemos que ser almas profundamente adoradoras, es decir, que sujetemos nuestro entendimiento y nuestra voluntad ante la majestad en esta hostia santa. Por eso nuestros gestos externos, estar de rodillas, inclinar la cabeza, son solo expresión de lo que tiene que haber dentro de nosotros. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 26, dice: cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor. Yo me voy a detener ahora en un aspecto de la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente un sacramento, es también un sacrificio permanente de la nueva ley. Hay hoy, esto es del Papa Benedicto XVI, cuando los obispos de Brasil tuvieron una de estas visitas ad liminas, el Santo Padre, Benedicto XVI, les prevenía contra una ideología modernista que intenta socavar el misterio eucarístico, haciéndolo ver no como un sacrificio, sino como una fiesta. Y precisamente esa ideología modernista habla de que hay que inculturizar la
Santa Misa, hay que inculturizar la Eucaristía. Y se llega a mundanizar la liturgia, se llega a profanar en cierto sentido porque se emplean medios o cosas mundanas completamente. Y entonces se pierde ese sentido de la adoración, de la fe. Si yo realmente creyese que Cristo está presente en la Eucaristía, mi actitud en la Santa Misa, mi actitud en la adoración sería otra. La Eucaristía no solamente es un sacramento, es también un sacrificio permanente de la nueva ley que Jesucristo dejó a la Iglesia para ser ofrecido a Dios por las manos de sus sacerdotes. ¿Y en qué consistía el sacrificio según la mentalidad hebraica? El sacrificio en general consiste en ofrecer a Dios una cosa sensible y algo que me pertenece a mí, algo que yo puedo ofrecer. En cierta medida me pertenece, ya sea porque lo he adquirido como propiedad o fruto del trabajo. Es una cosa sensible y destruir y que se destruye de alguna manera para reconocer el supremo dominio que Él tiene sobre nosotros y sobre todas las cosas. La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y de la sangre de Jesucristo ofrecido sobre nuestros altares debajo de las especies de pan y de vino en memoria del sacrificio de la cruz. El sacrificio del Calvario es anticipado misteriosamente en la última cena y es de nuevo el memorial, cada Santa Misa, del Calvario, de la crucifixión. Cuando Jesús, compartiendo con los 12 el pan y el vino, los transforma en su cuerpo y en su sangre, es ofrecido así como cordero inmolado. La Eucaristía es, pues, el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tal vez nosotros aquí no seamos tan conscientes de todo este contenido teológico, lo que quiere expresar, pero lo que está sufriendo el Santo Padre realmente en la redención en sacramento hace alusión también a ese peligro de rebajar el sentido teológico profundo de la Santa Misa, de la Eucaristía. Entonces, como ya no se tiene un concepto de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por lo tanto, manipulamos la liturgia. La manipulamos a nuestro antojo y a nuestro capricho. Quitamos y ponemos lo que nos da la gana. En estos meses me ha tocado vivirlo más de cerca, tal vez más de lleno, ¿no? en ambientes donde se nota que la liturgia es otra cosa completamente, no es la Santa Misa. Y es un privilegio el que ustedes aquí, que están presentes, puedan venir a hacer adoración todos los días, que puedan escuchar una misa recogida, silenciosa, donde el misterio eucarístico lo domina todo. La presencia real de un Dios que está presente aquí. La Eucaristía es el memorial de su amor. Es el memorial de su amor por cada uno de nosotros. Memorial que Él quiso confiar a la Iglesia para que se celebrara a lo largo de los siglos. Según el significado del verbo hebreo sacar, sacar es el memorial. No es simplemente sacar un recuerdo de algo que sucedió en el pasado. No es como traer al presente, no, es la celebración que actualiza ese acontecimiento del pasado, reproduciendo su misma fuerza y su eficacia salvífica.
La Santa Misa, y esto es un error de los protestantes, no es un recuerdo de aquella última cena del Señor ni del sacrificio del Calvario. Y en teología, cuando lo estudiamos, se ve, ¿no?, que hay una serie de adversarios, llamamos adversarios, que están en contra de la teología clásica y tradicional de la Iglesia, que es simplemente un recuerdo, una memoria de algo que pasó del pasado. Y la Iglesia, a la luz de la tradición de la Sagrada Escritura, no. El sentido del verbo hebreo sacar es una celebración que actualiza el mismo acontecimiento de hace 2000 siglos atrás, reproduciendo toda su fuerza y su eficacia salvífica. Así hace presente y actual el sacrificio que Cristo ofreció al Padre, una vez para siempre en la cruz, en favor de la humanidad. En nuestro tiempo no se ama la palabra sacrificio, y menos su contenido. Más aún, parece que pertenece a otras épocas y a otra manera de entender la vida. Por eso, al rechazar el concepto de la misa como sacrificio, se rechaza también el concepto de mortificación y el concepto de abnegación. No tiene razón de ser en nuestra vida la aplicación de llevar una vida más abnegada, porque vislumbro en mi pobre mente, soy miope espiritual, no capto el sentido del sacrificio de Cristo y su valor perpetuo. Es un sacrificio perpetuo. En el Antiguo Testamento eran muchos sacerdotes y eran muchos sacrificios, porque no eran personas caducas, limitadas. El sacrificio de Cristo como sacerdote y como sacrificio es perpetuo en la nueva ley. Esto es lo distintivo de la nueva ley. Ya no hacen falta otros sacrificios. Sin embargo, bien comprendida, la palabra sacrificio es y sigue siendo fundamental, porque nos revela con qué amor y hasta qué límite nos ama Dios. La Santa Misa es el memorial del amor de Dios por nosotros. En la ofrenda que Jesús hace de sí mismo encontramos toda la novedad del culto cristiano. En la antigüedad los hombres ofrecían en sacrificio a las divinidades los animales o las primicias de la tierra. Jesús, en cambio, se ofrece a sí mismo. No ofrece una cosa ajena a Él, ofrece su propio cuerpo y toda su existencia. Él mismo en persona se convierte en el sacrificio que la liturgia ofrece en la Santa Misa. En efecto, con la consagración, el pan y el vino se convierten en su verdadero cuerpo y sangre. La Santa Misa no es una fiesta, como insistentemente repiten una corriente modernista, queriendo dar más importancia al aspecto convivencial y participativo de la liturgia. Eso es solo un aspecto y no es el más sustancial, no es el más esencial. La Santa Misa es eminentemente un sacrificio. El sacrificio de la Santa Misa es sustancialmente el mismo que el de la cruz. Y estas nociones básicas que a nosotros nos parecen, hace poco también decía el Santo Padre, el año de la fe. El año de la fe no es más que otra cosa que recordar lo que tal vez aprendimos de pequeños en el catecismo, si es que nos lo enseñaron cuando éramos pequeños ya, o cuando éramos jóvenes. Más recordar, repasar la doctrina clásica de la Iglesia para tenerlo presente y revivir de nuevo el contenido de esa doctrina. El sacrificio de la misa es sustancialmente el mismo que de la cruz, porque el mismo Jesucristo que se ofreció sobre la cruz
es el que se ofrece por las manos de los sacerdotes, sus ministros, sobre nuestros altares. Mas, en cuanto al modo por que es ofrecido, el sacrificio de la misa difiere del sacrificio de la cruz, conservando todavía la relación más íntima y esencial con Él. ¿Qué diferencia, pues, es la relación que hay entre el sacrificio de la Santa Misa y el sacrificio de la cruz? Y básicamente es esto, ¿no? Que el sacrificio de Cristo en la cruz realizó la redención y obtuvo para nosotros la salvación. Y en cada Santa Misa que ustedes asisten es la aplicación de esos frutos que Cristo consiguió con aquella realización del Calvario, se actualizan y es la aplicación de los frutos para nosotros. En cada Santa Misa se nos aplican los frutos de su pasión y muerte. Si fuésemos conscientes de todas estas verdades teológicas, sería otra nuestra disposición para participar en la Santa Misa. Toda Santa Misa está llamada a producir frutos espirituales en sus participantes. Otra relación del sacrificio de la Santa Misa como de la cruz es que el sacrificio de la misa representa de modo sensible el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz, porque en virtud de las palabras de la consagración se torna presente debajo de las especies del pan y debajo de las especies del vino, su cuerpo y su sangre. Y entre tanto, por la concomitancia natural y por la unión hipostática, está presente debajo de cada una de las especies, todo entero, vivo y verdadero. Y por eso precisamente, por esa concomitancia natural y por su unión puede estar presente no solamente en cada una de las especies, sino en todas las hostias del mundo y en todos los sanguis consagrados. En la Eucaristía, Jesús anticipó su sacrificio, un sacrificio no ritual, sino personal. No hagamos las cosas solo por cumplimiento, no hagamos las cosas solo como parte de unos gestos externos, aun en nuestras prácticas penitenciales, como puede ser el ayuno, otras prácticas más tradicionales en la geografía de los santos, que hoy también pues hay crisis de todo eso, ¿no? Silicio y disciplina, y otras penitencias que parece como que han pasado ya al museo del recuerdo. Y el Señor quiere que nuestros sacrificios están unidos al sacrificio de la Santa Misa. Yo tengo que vivenciar en mi diario vivir el sacrificio de la misa. Decía Santa, todavía no es santa, pero Beata Sor Isabel de la Santísima Trinidad, que ella tenía que ser una misa, su vida tenía que ser una Eucaristía. Y eso significa, si yo tengo que ser una Santa Misa, si yo tengo que ser una Eucaristía, y lo eminente de la Eucaristía es el sacrificio, yo tengo que estar crucificado. Y no puedo huir de la abnegación y de la mortificación y del vencimiento personal y las situaciones difíciles y las personas insoportables, porque es no vivir tu misa, no ser tu Eucaristía. Entonces no tiene sentido la comunión que hago si luego no lo aplico a mi propio existir. ¿Por qué el sacerdocio del Nuevo Testamento es distinto del Antiguo Testamento? Es que en la persona del sacerdote, cada vez que se ofrece la Santa Misa, ¿quién consagra? ¿El Padre Antonio? No. Es Cristo en el Padre Antonio. Es Cristo en el Padre Miguel. Es Cristo, no ese hombre que está ahí. Y yo solamente le presto
mis labios, le presto mi pensamiento, mis manos, mi boca para pronunciar las palabras, mas como instrumento también debo ser réplica del acto, porque es un sacrificio no solo ritual, sino personal. Y si yo le presto a Dios todo mi ser, le debo prestar mi persona también. Y ser una misa viva. Por eso no nos quejemos tanto, no protestemos tanto. No eres una Eucaristía, no eres una misa. Una idea muy bonita, ¿no? Que es, ¿cómo puedo ser yo Santa Misa, no? ¿Cómo puedo llegar realmente a amar el sacrificio, a hacer sacrificio? En la última cena actúa Cristo movido por el Espíritu Eterno, con el que se ofrecerá en la cruz, dando gracias y bendiciendo. Jesús transforma el pan y el vino. Pero ¿cuál es la fuerza que transforma? El amor divino. Es lo que transforma el pan y el vino. Porque no olvidemos que el ofrecimiento de Cristo es la expresión de la entrega de su voluntad, pero es un acto de amor. Es el amor divino lo que transforma. Pues esto también en nosotros. ¿Quién puede hacerme compatible el dolor y el sufrimiento, la abnegación, el vencimiento y soportar las situaciones más difíciles? La fuerza del amor. El amor es invencible. El amor es estable y es capaz de transformar la realidad natural. El amor divino es lo que transforma. El amor con que Jesús acepta con anticipación entregarse totalmente por nosotros. Y este amor no es sino el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo que consagra el pan y el vino y cambia su sustancia en el cuerpo y la sangre del Señor, haciendo presente en el sacramento el mismo sacrificio que se realiza luego de modo cruento en la cruz. Así pues, podemos concluir en esta primera parte, porque ahora quiero tocar una segunda idea, de que Cristo fue sacrificio porque estaba colmado del amor del Padre. Estaba lleno de amor al Padre y tenía la fuerza para entregarse. Si me falta amor, no tengo capacidad de sacrificio, no tengo capacidad de entrega. Quiero huir simplemente. Quiero huir. Y ahora la segunda idea que quería también compartir. Primero, Santa Misa, un sacrificio. ¿En qué sentido entender bien el aspecto convivencial y comunitario de la Eucaristía? San Agustín explica espléndidamente este proceso. Estas son palabras del Santo Padre. Nos recuerda que el pan, qué bonito, no se hace a partir de un solo grano, sino de muchos. Para que todos los granos se transformen en pan, primero hay que molerlos. Hay dos aspectos aquí de lo que comenta San Agustín. Primero, el sentido de comunidad y de unidad en la Santa Misa. Todos somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Como muchos granos son los que forman ese pan. Mas para que todos esos granos se transformen en pan, primero hay que molerlos. Y este cuerpo místico que somos nosotros de Cristo, cada uno tiene que vivenciar el ser sacrificio, ser molidos o ser podados como en la vid, de la que habla el capítulo 15 de San Juan. Primero hay que molerlos, los granos. Cada uno de nosotros que formamos parte de la Iglesia necesita salir del mundo cerrado de su individualismo y aceptar la compañía de los demás que comparten el pan con nosotros. Ya no debemos pensar más a partir del yo, sino del nosotros. Por esto todos los días
Jesús nos enseñó a decir el pan nuestro, en plural, para referirse a esa unidad, esa comunidad. Padre, el pan nuestro de cada día. La condición previa para entrar en la vida divina a la que estamos llamados es derribar las barreras entre nosotros y nuestros vecinos. Quisiera que hagamos un examen de conciencia. Esto es una conferencia un poco más teológica y meditativa. Está haciendo un poquito de calor también, y ya a las horas de la noche estamos todos cansados. Hagamos un examen de conciencia. ¿He derribado yo las barreras entre nosotros y nuestros vecinos? Necesitamos ser liberados de lo que nos aprisiona y aísla de los demás. Temor, desconfianzas recíprocas, avidez y egoísmos personales, malevolencias, para arriesgarnos a la vulnerabilidad a la que nos exponemos cuando nos abrimos al amor. Y el amor es vulnerable. El amor ya cuenta con el sacrificio y la decepción, y en esto está el amor, que Cristo nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores. El yo, y este es el sentido convivencial y comunitario de la Eucaristía y de la Santa Misa. Mi vida, que es una Santa Misa, mi vida, que es un sacrificio, tiene que darme también capacidad para yo adelantarme al otro y hacer puente, quitar barreras. Los granos de trigo, sigue San Agustín, una vez triturados, estos granos de trigo nos representan a nosotros, una vez triturados, se mezclan en la masa y se meten en el horno. Aquí San Agustín se refiere a la inmersión en las aguas bautismales, a la que sigue el don sacramental del Espíritu Santo, que inflama el corazón de los fieles con el fuego del amor de Dios. El amor de Dios es como la levadura en el pan, que fermenta la masa, acrecienta, ¿no? Este proceso que une y transforma los granos aislados en un único pan, nos ofrece una imagen sugerente de la acción unificadora del Espíritu Santo sobre los miembros de la Iglesia, realizada de una manera eminente a través de la celebración de la Eucaristía. Cada Santa Misa está llamada a unirnos más, no a dividirnos más. Este es el sentido teológico de la convivencial y comunitario. En Brasil ahora ha habido un obispo, un arzobispo, que ha prohibido las misas de cura y sanación, que le llaman allí misas de cura y sanación, un arzobispado de Brasil. Por estos aspectos que les estoy explicando, y que no es algo propio de Brasil, es de muchas partes del mundo entero, España también, donde se soslaya completamente el sentido del sacrificio, la veneración, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. La gente conversa en la iglesia como si estuviesen en la plaza, se masca chicles, perdón que diga chicles, pero hasta eso, y otras cosas peores, ¿no? Porque no tengo fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y por eso se entra en short, y por eso se llevan escotes, porque no tengo fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Está banalizado el sacrificio. Quienes participan en este sacramento y se alimentan de su cuerpo eucarístico, se transforman en el cuerpo eclesial de Cristo.
sé lo que ves, dice San Agustín, y recibe lo que eres. Ser Cristo para los que nos rodean. Ahora somos su cuerpo en la tierra. Parafraseando una célebre expresión atribuida a Santa Teresa de Ávila, somos los ojos con los que mira compasivamente a los que pasan necesidad. Somos las manos que extiende para bendecir y curar. Somos los pies de los que se sirve para hacer el bien. Y somos los labios con los que se proclama su evangelio. Sin embargo, es importante comprender que cuando participamos de este modo en su obra de salvación, no estamos honrando la memoria de un héroe. La misa no es la honra de un héroe del pasado, ¿no? No. De un héroe muerto prolongando lo que él hizo. Al contrario, Cristo vive en nosotros, su cuerpo, que es la Iglesia, su cuerpo místico, su pueblo sacerdotal. Es un sacrificio que continúa vivo, palpitante, y que tiene que hacerse realidad en cada uno de nosotros. Tengo que preguntarme, ¿soy yo una Santa Misa? ¿Soy yo una Eucaristía en su sentido teológico del sacrificio? ¿Me ofrezco realmente a Dios? ¿Le ofrezco todo lo que me ocurre y todo lo que me pasa? Al tomarlo a Él como alimento en la Eucaristía y acogiendo en nuestros corazones su Espíritu Santo, nos transformamos realmente en el cuerpo de Cristo que hemos recibido y estamos verdaderamente en comunión con Él y entre nosotros. Qué bonito esto, ¿no? La comunión con Él conlleva la comunión entre nosotros, y si no hay comunión entre nosotros, habría que poner en duda la comunión con Él. Algo está fallando en mi vida interior. Algo está pasando en mi conexión con Dios. O por lo menos, si no es total, porque estamos en gracia de Dios, pero si es imperfecta mi unión con Él. Todavía está llena de egoísmos personales. Como que en mi voluntad algo me reservo. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. En las comunidades cristianas primitivas que se alimentaban de la mesa del Señor, vemos los efectos de esta acción unificadora del Espíritu Santo a través de la celebración eucarística. Los primeros cristianos ponían sus bienes en común y cualquier apego material era superado por amor a los hermanos. Encontraban soluciones equitativas a sus diferencias, como vemos, por ejemplo, en la resolución de la disputa entre helenistas y hebreos acerca del suministro diario de las mujeres y los niños. Así, un atento observador pudo comentar poco más tarde, Tertuliano, mirad cómo se aman estos cristianos y cómo están dispuestos a morir unos por otros. Esto es lo que decía Tertuliano de los primeros cristianos. Mirad cómo se aman estos cristianos y cómo están dispuestos a morir unos por otros. ¿Estás dispuesto tú a morir por tu hermano? Más aún, hablando de los cristianos, su amor no se limitaba al grupo de los creyentes, también los paganos. No se veían a sí mismos como beneficiarios exclusivos y privilegiados de los favores divinos, sino más bien como mensajeros para llevar la buena noticia de la salvación en Cristo a todos los hombres hasta los confines del mundo. Allí donde quiera que haya un hombre, allí yo tengo que hacer comunidad. Yo tengo que hacer comunidad. No amemos solo de palabras, ni siquiera en nuestro pensamiento. Formulamos tal vez
hermosos actos de ejercicio, de caridad, que luego no los ponemos en práctica, no los realizamos. La debilidad, la flaqueza nuestra está bebida en nuestros huesos, ¿eh? Tenemos que hacer lo que los primeros cristianos hicieron. También nosotros estamos llamados hoy a tener un solo corazón y una sola alma, a profundizar en nuestra comunión con el Señor y con los demás y a dar testimonio delante del mundo. Estamos llamados a superar nuestras diferencias, a poner paz y reconciliación donde exista un conflicto, a ofrecer al mundo un testimonio verídico del contenido del Evangelio, el mensaje de esperanza. Estamos llamados a tender una mano a quien lo necesite, a compartir con generosidad nuestros bienes materiales con los más desafortunados. Estamos llamados a proclamar de manera incansable la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Cuando se insiste más en el aspecto convivencial, se toca más el aspecto humano. El aspecto humano, el aspecto puramente emocional y afectivo, mas no lo que hay de fondo, no lo que hay detrás de lo que supone el sacrificio eucarístico. Estamos llamados a proclamar de manera incansable la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Y eso lo hacemos mediante la participación activa de la Santa Misa, la adoración eucarística. San Agustín invitaba a sus fieles a no detenerse en lo que aparecía a su vista, sino ir más allá. Reconoced en el pan, decía, el mismo cuerpo que colgó de la cruz, y en el cáliz la misma sangre que brotó de su costado. Con qué fe Santa Teresita del Niño Jesús limpiaba los cálices en la sacristía. Gustaba mirarse ella en el cáliz. Sor Isabel la Santísima Trinidad gustaba mirarse en la patena. No es un espejo, pero tenían esa delicadeza. Se había posado el Señor en la patena, su cuerpo, se había posado su sangre en el cáliz y las trataban con exquisitez. Solo la fe me puede hacer creíble esta realidad. En el sacramento de la Eucaristía, Cristo está verdadera, real y sustancialmente presente. La Santa Misa celebrada respetando las normas litúrgicas y con una adecuada valorización de la riqueza de los signos y de los gestos, que esto es otro problema. Empezamos a meter signos, empezamos a meter gestos, y entonces como que también llega un momento, es este peligro que siempre tenemos, ¿no? Como que la Iglesia, al contrario, está llena de signos y símbolos, y el problema es que metemos nosotros una serie de signos y símbolos que no tienen su relación teológica con la Eucaristía, absolutamente para nada. Y así vemos ceremonias litúrgicas de santas misas que en el momento del ofertorio comienzan a llevar símbolos y símbolos que no guardan ninguna relación teológica. Estos signos y gestos que la Iglesia ya tiene establecidos favorecen y promueven el crecimiento de la fe eucarística. En la celebración eucarística nosotros no inventamos nada, no hay que inventar nada, sino que entramos en una realidad que nos precede.
ustedes no sé si supieron que en Alemania, bueno, en ciertas partes del mundo ha habido una serie de crisis, desgraciadamente, y abusos, pero que se llegaron a celebrar misas donde para atraer a los niños y a la gente, los ministros se vestían de payasos. Y se celebraba la Santa Misa, esto en Alemania, celebraba la Santa Misa, pues toda la capilla llena de globos. Porque la mentalidad de la crisis modernista de que es una fiesta. Y entonces para atraer a la gente, como ya no la pueden atraer por el misterio y por la presencia real de Cristo en la Eucaristía, porque ellos son los primeros que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y meten toda esta mentalidad herética. Yo recuerdo haber escuchado al padre Molina en alguna ocasión, ¿no? Ante esta crisis, las misas que celebremos tienen que ser todo lo opuesto a esa mentalidad. El respeto, la veneración, el silencio, el recogimiento, la valorización. Y nosotros valorar, porque también siempre está el peligro de que como que nos acostumbramos ya a la rutina, a lo mecánico. Y yo tengo que actualizar en cada Santa Misa este misterio de su presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y si nos cuentan de las misiones, que a veces los campesinos recorren kilómetros y kilómetros para escuchar una Santa Misa, una cosa que a mí, no, sin hacer comparaciones, ¿no? Pero a veces pasa que llueve y nadie va a la iglesia. Sin embargo, ahora allí que estoy en Brasil, una de las cosas que más me extraño es que precisamente allí van a misa aunque llueva. Entonces uno dice, yo he estado en otras parroquias, ¿no? He estado antes de párroco y recuerdo que uno llegaba el día de la misa y la gente se ausentaba a la Santa Misa, no iban a la misa. Y allí que hay una serie de como 6 o 7 meses que llueve casi todos los días, o día por medio, pues la gente va a misa. Va a misa. Bueno, todo tiene sus cosas positivas, también tenemos nuestras cosas negativas, ¿no? Si yo tuviese fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no faltaría misa un domingo como si fuese cualquier cosa. Y desgraciadamente hay mucha gente que lo hace. La Santa Misa, en la celebración eucarística, nosotros no inventamos nada. Por tanto, las prescripciones litúrgicas dictadas por la Iglesia no son cosas exteriores, sino que expresan concretamente esta realidad de la revelación del cuerpo y sangre de Cristo. Y así la oración revela la fe según el antiguo principio de lex orandi, lex credendi. Esto significa que cada uno ora como cree. Y cada uno asiste a Santa Misa según sea su fe. Y cada uno venera al Santísimo, cuando vienen a esa oración al Santísimo, según sea su fe. Muéstrame tu fe y yo te diré cómo es tu oración. Y yo te diré cómo es tu misa. Yo te diré cómo es tu comunión. Muéstrame cómo es tu fe. Por eso, la mejor catequesis sobre la Eucaristía es la Eucaristía misma bien celebrada. Es la mejor catequesis. Es preciso que en la liturgia se manifieste con claridad la dimensión trascendente, la del misterio, la del encuentro con lo divino. No, porque esto es otro problema, cuando empiezan a afirmar tan radicalmente que es el encuentro con un amigo. Ya no es el encuentro con lo divino, con el amigo. Y el amigo es, pues me doy brazos, me doy besos, y aquel que me aguanta todo, pues Jesús me entiende, y por eso
Jesús sabe mi corazón, y aunque yo vaya con chora a la capilla, no pasa nada. Y esta mentalidad está. Tal vez tú no llegues a estos extremos, pero tenemos que hacer examen de conciencia. ¿Cómo estoy yo delante del Santísimo? ¿Cómo asisto yo a la Santa Misa? Es preciso que se manifieste con claridad la dimensión de lo trascendente, del encuentro con lo divino, que ilumina y eleva también la horizontal, o sea, el vínculo de comunión y de solidaridad que existe entre cuantos pertenecen a la Iglesia. Este es el sentido convivencial o comunitario que tiene también la Santa Misa. La Santa Misa hace unidad, reúne los miembros del cuerpo místico como los granos en un mismo pan. En efecto, cuando prevalece esta última, se comprende plenamente la belleza, los dos aspectos, ¿no? Cuando se comprenden ambos aspectos, se comprende la belleza, la profundidad y la importancia del misterio celebrado en su totalidad. La comunión con Cristo también es siempre comunión con su cuerpo, que es la Iglesia. Como recuerda el apóstol San Pablo diciendo, el pan que partimos, ¿no es acaso comunión con el cuerpo de Cristo? Porque todos los que participamos de un solo pan, aun siendo muchos, formamos un solo pan y un solo cuerpo. De hecho, la Eucaristía es la que transforma a un simple grupo de personas en una comunidad eclesial. Si nosotros asistiésemos, por ejemplo, a una comida o a otra actividad que no fuese la Santa Misa, seguimos siendo un grupo. Cuando asistimos a Santa Misa, somos una comunidad, parte del cuerpo místico de Cristo, que en torno a la Eucaristía se hace más vivencial ese aspecto místico de Cristo, que no se realiza en otra simple reunión de lo que ustedes quieran, familiar o entre amigos. Por consiguiente, ya voy a terminar, es fundamental que la celebración de la Santa Misa sea efectivamente el culmen, el centro, la estructura fundamental de la vida de toda comunidad. Porque el Papa, cuando todos los congresos, hace visitas, jornadas mundiales de la familia, que hace poco ha habido una, jornada mundial de los jóvenes, el centro en todos esos encuentros siempre es la Santa Misa que celebra el Papa. Y eso es lo que quiere, cuando a veces se pone más hincapié en los, perdón lo que voy a decir, pero en los shows que se hacen, eso no es lo importante en esos eventos y en esos encuentros. Es la Santa Misa. Es Cristo resucitado quien se hace presente entre nosotros hoy y nos reúne a su alrededor. Alimentándonos de Él nos vemos liberados de los vínculos del individualismo y por medio de la comunión con Él nos convertimos nosotros mismos juntos en una sola cosa, en su cuerpo místico. Qué triste la crisis de España, crisis espiritual, que ya el Corpus Christi, pues ya ven cómo se celebra. Pues casi ya no se celebra, por esta crisis de fe, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el ateísmo, el paganismo. Todo el pueblo, toda la gente participaba en las procesiones. Y hoy en día ya no se ve eso. Cuando fuimos a Polonia, hace un par de años atrás, una de las cosas que nos impresionó precisamente fue eso, en la fiesta del Corpus Christi, que estaba participando todo aquel pueblo, una muchedumbre inmensa. Y hoy me contaban que en Brasilia asistieron a la procesión del Corpus Christi 200.000 personas. Y uno dice, qué triste,
aquí en los países de Europa, cristianos y que cristianizaron América. Y la fe. Ahora se cree más en el dinero, se cree más en la ciencia. En esas cosas, esos son nuestros dioses. En eso sí que tenemos fe. En la fama, en los puestos sociales y políticos, en eso sí que creemos. Pero no en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Varias de estas ideas están sacadas de algunos documentos y entre ellos que el Santo Padre escribió a obispos también de Brasil en las audiencias, en los encuentros, en las visitas al Líminas que ha tenido el Santo Padre con ellos. Así que recemos y estemos unidos y demos gracias a Dios por lo que inspiró al Padre Molina. Estas noches de adoración, las 24 horas del día, el Santísimo expuesto, el Padre tenía fe, creyó en el Evangelio, el título de su vida, ¿no? Creyó en el Evangelio, el Padre tenía fe, vigilias, horas santas, adoración las 24 horas, una santa misa celebrada por el Padre Molina con tal recogimiento, con tal silencio, y eso fue lo que Él nos transmitió. Y tenemos simplemente que, como esa antorcha que nos ha transmitido, tenemos que continuarla y pasarla a las futuras generaciones, para que no decaiga la fe en el misterio eucarístico. Vamos a rezar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación mía. Santo Patriarca San José, ruega por nosotros. Ven Espíritu Santo.